Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a Punto Familiar Online. Esta tarde, noche, vamos a meditar en lo que es el tema, el poder de la palabra. ¿Por qué precisamente tenemos que hablar sobre el punto del poder de la palabra? Observen, el tema es el poder de la palabra, no el poder de las palabras. No confundamos ese término, solamente es el poder de la palabra. Y para iniciar quiero leer lo que está escrito en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas veces nos preguntamos cómo podemos tener éxito en la vida. Y sobre todo nos gustaría mucho descubrir cuál es nuestro propósito en la tierra. Entonces, para lograr descubrir y lograr tener la respuesta a estas dos preguntas, necesitamos escudriñar las Escrituras. Jesús le dijo a un grupo de religiosos: ignoráis las Escrituras. Y muchas veces nosotros también ignoramos las Escrituras. Podemos tener tiempo para leer hoy en día las redes sociales, pero muy pocos tenemos el tiempo para leer la palabra de Dios. Y hoy contamos con libros digitales y también tenemos ya la Biblia en nuestro móvil, en nuestra tableta o en el iPad, pero aún así a muchos les cuesta leer la palabra de Dios. Si nosotros pudiéramos entender y sobre todo comprender la necesidad y la importancia que le debemos de dar a la palabra de Dios, ya que es a través de la palabra que nosotros podemos observar en Génesis capítulo 1 el milagro de la creación. Dios, dice Hebreos, que por la fe creemos que el universo está sostenido por el poder de su palabra. Cuando Dios habla, Dios establece un orden en lo que Él está haciendo la creación. Génesis capítulo 1, verso 3 en adelante, nosotros vemos que solamente con el poder de su palabra las cosas comenzaron a ordenarse. Sea la luz. Y dijo Dios: sepárense las aguas. Y dijo Dios: haya lumbreras en el cielo. Y dijo Dios. Entonces, en casi todo el capítulo 1, vemos la forma en que Dios creó, más bien dicho, ordenó la creación. La única, o en el único momento en que nosotros podemos ver que Dios utiliza sus manos, o así nosotros lo vemos en las Escrituras, es cuando Él hace al hombre. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y nosotros le atribuimos que Dios utilizó sus manos para hacer al hombre, a Adán en este caso. Entonces, vemos que fuera del hombre, todo lo demás, Dios lo hizo con el poder de su palabra. Porque hay un propósito, hay un motivo por la cual Él nos dejó escrito o ordenó tanto a los profetas como a sacerdotes. Vemos a reyes, vemos a pescadores, vemos a hombres
comunes como nosotros, que fueron inspirados por el Espíritu Santo para dejar testimonio escrito de lo que Él había dicho y lo que en ese momento Él estaba diciendo. Si a Dios no le hubiese importado dejarnos a nosotros su legado, no le hubiese ordenado a esos hombres escribir lo que el Espíritu en ese momento les dictaba. Porque el apóstol Pablo deja muy en claro que toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso significa que no fue un invento del hombre. Las Escrituras no es la ocurrencia de alguien, sino que es el anhelo de Dios, el hablarnos a través de las cosas escritas. Hebreos capítulo 1 dice: Dios pues, habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas, hoy en día nos sigue hablando a través de su palabra escrita. Dios ha utilizado todos los medios, todas las formas de hablarnos. Algunos anhelan escuchar audiblemente la voz de Dios. Pero ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios si no leemos lo que está escrito aquí? En la Biblia nosotros encontramos los pensamientos reales y anhelos de Dios. Porque el profeta Jeremías escribe diciendo: yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Bueno, él sabe cuáles son los pensamientos que tiene para nosotros. Pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra. Por lo tanto, esa palabra que descubre cuál es el pensamiento de Dios para con nosotros, que son de bien y no de mal, lo vamos a escudriñar, lo vamos a tener que descubrir nosotros en las Sagradas Escrituras, en el libro. Ya hay aplicaciones gratuitas, donde tú puedes descargar la Biblia y tenerlo en tu celular. Ya no hay pretexto de decir: es que no tengo dinero para comprar una Biblia. No, hay una aplicación gratuita que tú puedes descargar y lo puedes leer. Es más, alguien puede llegar al extremo de decir, en la década o en este siglo XXI, alguien puede llegar al extremo de decir: es que no sé leer. Bueno, en esa aplicación está la Biblia audible, tú lo puedes escuchar y así, de esa manera, alimentar tu espíritu. Porque en este tiempo lo único que nos va a llevar a la victoria es la palabra de Dios. Tenlo por seguro. Porque si tú le prestas atención a los medios de información, ya sea en la televisión o en el internet, lo único que te van a provocar es preocupación, es estrés. Pero la palabra de Dios no produce ni ansiedad ni estrés. La palabra de Dios produce esperanza. La palabra de Dios produce fe. Por lo tanto, nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. En el libro de Josué, el que acabamos de leer, Dios le habla a este varón. Y no le habla en un tiempo de reposo, en un tiempo de tranquilidad, en tiempos de vacaciones, no. Josué estaba pasando una temporada de duelo. Acuérdate que su mentor, su líder, su pastor había muerto. Y como era la costumbre de esos pueblos, ellos le guardaban luto. Ellos le guardaban un mes, 30 días aproximadamente, 40 días máximo, de luto. Entonces yo creo que Dios respetó el tiempo de duelo de Josué. Pero llegó el punto donde Josué tenía que seguir avanzando. Él no se tenía que quedar estancado en el dolor, añorando o en el estado de nostalgia por las cosas que habían sucedido. Él tenía que avanzar.
Y Dios le habla, le dice Josué, le dice de esta manera: entonces aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Y no le habló para exhortarlo, no le habló para condenarlo, no le habló para regañarlo, no. Dios le habló con el único propósito de animarlo, de fortalecerlo, de darle esperanza. Y Josué escucha la voz de Dios y le dice Jehová en el versículo 2 del mismo capítulo 1 de Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Es que el plan de Dios tiene que continuar. Los proyectos tienen que seguir avanzando. No podemos estancarnos por la crisis que estamos viviendo. Sé que la situación en la que nos encontramos va a cambiar rotundamente la vida de todo el planeta Tierra. Pero a pesar de que esto cambie, el proyecto o el plan de Dios o el avance del reino tiene que continuar. Ahora, la pregunta es: ¿Dios lo quiere hacer a través de ti o tiene que buscar a otro? Si Dios te llamó, si Dios te rescató de las tinieblas a su luz admirable, tiene un propósito para anunciar las virtudes, de aquel que nos rescató. Entonces, y solamente así, tenemos que entender que es contigo o sin ti, conmigo o sin mí, que el reino tiene que seguir avanzando. Josué, mi siervo Moisés ha muerto, pero tenemos que seguir avanzando. No tenemos que estancarnos, tenemos que continuar. Tenemos que llegar a la meta. Porque nuestro destino no es el desierto. Él tenía que llegar a la tierra prometida. Entonces Dios utiliza palabras claves y le dice: yo os he entregado. Como lo había dicho a Moisés, trae a memoria las palabras que le había dicho a Moisés, ahora se lo recuerda a Josué. Por eso es necesario que nosotros podamos tener presente, siempre presente, este libro de la ley. Porque a través de este libro nosotros tenemos, número uno, que recordar lo que Dios le dijo a nuestros patriarcas, a nuestros profetas, a los apóstoles, para que a través de lo que a ellos les dijo, nosotros seamos animados. Ahora pues, dice Jehová de esta manera: yo os he entregado. Porque esta palabra ya se la había dado a Abraham, se lo había dado a Isaac, se lo había dado a Jacob. Se lo repitió a Moisés muchas veces. Ahora le refresca la memoria a Josué. Josué fue un siervo útil a Moisés, fiel, leal. Y ahora él tenía que tomar la batuta. Él tenía que continuar, porque no se tenía que quedar estancado. Ahora, eso sí, llenar el zapato de Moisés no era tan fácil. No cualquier persona iba a tomar el lugar de Moisés, porque hasta hoy en día los israelitas admiran y tienen en alta estima a Moisés, y ellos inclusive dicen que no se ha levantado profeta como él. Imagínate la responsabilidad que hay. Pero sin embargo, algo que yo he aprendido es que Dios utiliza nuestras propias habilidades. Los milagros que Moisés vivió, experimentó y Dios hizo a través de él, no lo hizo con Josué. Porque Josué ahora representa a una nueva generación.
Por eso siempre, ahora, es aquí donde yo te puedo decir o sugerir algo. No trates de imitar a nadie en la tierra. Es que si tú imitas a fulano, a sutano, a perengano, tarde que temprano te van a comparar con ellos. Y tal vez por ahí alguien exista y saque una crítica destructiva para hacerte sentir menos, porque quisiste ser como alguien aquí en la tierra. Por eso, date cuenta algo bien importante. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora te toca a ti. Yo te he entregado. Dice, mira qué maravilloso. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Lo más importante no es ser como el gran líder Moisés, sino lo más importante, ¿quién era el que estaba con Moisés? Observa algo más sobre este detalle. Cuando Dios lo llama a Josué, no le entrega la vara de Moisés. Eso fue exclusivo para Moisés. Vamos a traer a memoria lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que Él siempre va a cumplir su palabra. Observemos algo bien importante. Lo que hoy estamos viviendo, nuestros antepasados o nuestros ancestros lo vivieron de una u otra forma, pero Dios nunca los abandonó. Por lo tanto, lo que a nosotros nos toca vivir, debemos de afrontarlo con valentía. Debemos de afrontarlo con responsabilidad. Sobre todo debemos de afrontarlo con el conocimiento de que Dios está con nosotros. Así como estuve, nadie te podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora, Dios, en todo lo que hacía Moisés, Dios lo respaldaba o lo aprobaba. Todo lo que hizo Josué, Dios lo aprobaba. Dios se manifestaba a través de lo que esos hombres hacían. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo lo vamos a lograr? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a lograr nosotros, en medio de esta situación y en esta generación tan avanzada en la tecnología, en la informática, cómo vamos a lograr avanzar en medio de las circunstancias? Bueno, Dios le da el secreto a Josué y le dice de esta manera. En el versículo 8 le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué significa eso? Que tenemos que pronunciarlo constantemente. Que la palabra de Dios se haga uno en nosotros. Así como dice Juan capítulo 1, verso 14, el Evangelio de Juan, y aquel verbo se hizo carne. La palabra verbo es palabra. La palabra en acción se hizo carne. ¿Cómo lo podemos contextualizar? De la siguiente manera. Que cada palabra que nosotros leamos de este libro se haga uno con nosotros. El doctor Tim LaHaye dijo en una ocasión de esta manera, o este libro, refiriéndose a la Biblia, dijo, o este libro me separa del pecado, o el pecado me separa de este libro. No hay más para dónde hacerse. O este libro me separa del pecado,
o el pecado me separa de este libro. Y creo que el pecado está separando a mucha gente del libro, de la Biblia, que no le entra, no hay necesidad, no hay deseo. ¿Cuándo vas a leer la Biblia? Es que no me nace. Escuchamos miles de pretextos. ¿Por qué no lees la Biblia? Es que me duele la cabeza cuando lo leo. ¿Por qué no lees la Biblia? Es que me da mucho sueño. Bueno, por lo menos para dormir, lee la Biblia. Pero el secreto del éxito de Josué está en esta declaración. Nunca, eso significa nunca. ¿Qué significa nunca? Pues nunca. Nunca, eso tenemos que tenerlo presente todo el tiempo. Nunca se aparte este libro, dice en Josué 1:8, este libro de la ley, de la instrucción, de la doctrina. Nunca se aparte este libro. Que la palabra se haga uno con nosotros. ¿Por qué? Porque dice el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8, si quieres apuntarlo o escucharlo, dice la palabra de Dios de esta manera. Isaías 48 dice, secase la hierba y la flor se marchita, porque el viento, dice, secase la hierba y marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahí está. El secreto del éxito y de la victoria del cristiano en la actualidad es el mismo mandamiento que se le dio a Josué. Nunca se aparte este libro de la ley de tu boca. Nunca te apartes de este libro de la ley. Entonces, si nosotros nos desviamos unos cuantos grados fuera de la palabra de Dios, estamos perdidos. Si tú te haces a unos cuantos grados de la palabra de Dios, estamos derrotados. Secase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y dice David en el Salmo 119, me encanta este capítulo, que es el capítulo más largo de la Biblia, pero en el versículo 89, Salmos 119, 89, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en el cielo. Mateo capítulo 5, verso 18, dice de la siguiente manera, vamos a leerlo de esta forma. Mateo 5, 18, dice la palabra de Dios así: porque de cierto te digo, que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una iota, ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Es que la palabra de Dios es eterna. Y si nosotros entendemos que también nosotros somos eternos, entonces debemos de preocuparnos, porque el único libro que nos va a llevar a la eternidad es la palabra de Dios. Se seca la flor, se marchita la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Oh Jehová, tus palabras son eternas en los cielos. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Entonces, esto nos da a nosotros un parámetro de vida, un parámetro, o más bien dicho, un estándar de vida. ¿Por qué lo menciono? Porque dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, escuchen bien lo que dice la palabra de Dios ahí. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ojo, este libro de la ley te aparta del pecado, o el pecado te aparta de este libro de la ley. Así de sencillo.
Si el pecado te domina y el pecado te aparta de este libro de la ley, entonces de todos modos tienes que tener presente lo siguiente, que somos eternos. Somos eternos. Y la eternidad dice la eternidad solamente lo separan dos caminos. El camino que lleva a la vida eterna y el camino que lleva a la perdición eterna. De todos modos, solamente hay dos lugares a donde podemos ir. Al cielo con Dios o al infierno. Y aún a pesar de eso, la decisión que tú tomes o que yo tome, la eternidad siempre seguirá en nosotros. Pero unos serán separados eternamente de Dios y otros estarán con Dios eternamente. Por eso es tan necesario que nosotros veamos lo que Dios le dice a este siervo de Dios, ahí donde estamos en Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 es la clave. Ahí yo encuentro todo lo que tú y yo necesitamos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué significa? Que siempre la respuesta que debe de haber en ti es la palabra de Dios. Las guerras que Israel, me acuerdo de dos guerras, la de Goliat con Israel y la de Sennacherib en el tiempo de Ezequías. Estas dos guerras se desataron a través de la intimidación de la palabra. Por mucho tiempo Goliat, 40 días, estuvo intimidando al pueblo. Casi 3 metros, salía por la mañana y por la tarde y desafiaba a los soldados de Israel, que utilizaba la palabra. Ni Saúl ni sus soldados se atrevieron a enfrentar a este gigante, hasta que llegó David. Pero David tenía ya experiencia con Dios. David tenía muy buen testimonio. La gente lo conocía. Inclusive cuando Saúl se puso medio endemoniado, uno de los criados de él le dijo: yo conozco a un joven que sabe tocar muy bien el arpa. Y comienza a darle características. La gente lo conocía. Entonces cuando David llega, porque su padre lo envía a visitar a sus hermanos en la guerra, le tocó, yo creo que llegó a la mera hora que Goliat salía para desafiar a los soldados y a Saúl. Y si vemos nosotros, David utilizó la misma estrategia. La palabra, pero no la palabra que dicen en la televisión. Bueno, en aquel tiempo no había televisión, ¿verdad? No utilizaba palabras obscenas, antisonantes o palabras que no fueran la que estaba, lo que él sentía que Dios le dictaba en su corazón. Dice claramente que David lo desafió. ¿Y quién es este gigante que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios vivo? Entonces, la lucha de palabras, y es lo mismo que hoy estamos enfrentando por medio de la información, de la televisión, las redes sociales. Las palabras vienen a nuestros oídos, pero muchas veces somos vencidos por esas palabras. Que mantenernos vivos por medio de esta palabra, la palabra de Dios. Es aquí una lucha, una confrontación de palabra, y no es para saber quién conoce más textos bíblicos, sino para que nosotros podamos recordar que a través de la palabra David venció. ¿Cómo fue vencido Sennacherib? A través de la palabra. ¿Cómo vencieron los profetas? A través de la palabra. Hebreos capítulo 13, verso 8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cómo lo podemos parafrasear? La palabra de Dios es para siempre. La palabra de Dios es para hoy, para mañana y por los siglos de los siglos. La palabra de Dios nunca pasará. Es más, la palabra de Dios no está de moda. La palabra de Dios es eterna
Y es a través de la palabra que nosotros vamos a poder vencer. Me encanta lo que dice Deuteronomio. La palabra de Dios es maravillosa, es tan grandiosa la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 11, verso 18, dice de la siguiente manera: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestra alma, y los ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Miren qué maravilloso. Y dice: pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y lo ataréis como señal en vuestras manos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a utilizar cuando vengan las pruebas? La palabra de Dios. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Del corazón. Porque Jesucristo mismo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nuestro corazón no está lleno de la palabra de Dios, entonces cuando vengan las pruebas, las tentaciones y las situaciones difíciles, ¿cómo vamos a enfrentarlo? Porque ni todo el poder económico nos podrá dar la victoria. Aquí es a través de la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Deuteronomio capítulo 30, verso 11 al 14 dice de esta manera: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Te das cuenta? Es que el enemigo se ha encargado de meternos la idea de que la palabra de Dios es difícil de entenderla, que es difícil de interpretarla. No, mis amados, aquí mismo dijo Moisés, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo, y dice de esta manera: demasiado lejos para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos las traerá, y nosotros para oírla y para que la cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros al mar? Para que nos las traiga y nosotros la escuchemos, a fin de que la cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, de tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Observa algo bien importante. Yo tuve el testimonio de un pastor, fue mi pastor. Yo estaba muy pequeño en aquel entonces, pero mi pastor se llamaba Abraham González. Él llegó a ser muy anciano. La última vez que yo me acuerdo de él llegó a una asamblea de la iglesia donde estábamos en aquel entonces. Y me acuerdo que llevó una cartulina enrollada y una lupa. Y por honra le dieron el lugar para que predicara. Me acuerdo que él desdobla la cartulina y con letras muy grandes, con una lupa, comenzó a leer. Es que el que ama la palabra va a quererlo leer, a pesar de que sus ojos estén cansados. Es que la palabra de Dios es vida. Es que la palabra de Dios es vitamina. ¿Por qué digo que la palabra de Dios es vitamina? Porque fortalece nuestro sistema inmunológico espiritual. A través de la palabra, y me encanta cómo termina el versículo 8 de Josué, capítulo 1. Termina diciéndole Dios a Moisés, a Josué, le dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y estaba escudriñando la palabra meditar, y meditar tiene varias definiciones. Número 1, procesarlo mentalmente. Lo que yo ya leí, lo voy a procesar mentalmente. Número 2, lo que yo ya leí, lo voy a decir en voz tan baja dentro de mí que mi espíritu la escuche. Número 3,
la voy a cantar. Y me encanta. Bueno, meditar también significa cantar. Y cuando yo veo a los judíos recitando la ley, no lo hacen como nosotros leyendo, no, la cantan. Y esto es cumplir lo que dice aquí la palabra. Dice, meditarás en él. La debes de cantar, la debes de procesar, debes de estar día y noche pensando en la palabra. Si la palabra de Dios no ocupa tus pensamientos, es porque ya no hay lugar en él ahí. Es porque ya tu chip ya se llenó de información falsa, probablemente, de información negativa. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Quieres ser un hombre o una mujer próspera? Que la palabra de Dios no se aparte de tu boca. Por medio de la palabra, Dios trajo, o más bien dicho, Dios ordenó la creación. Por medio de la palabra, Dios sostiene la creación. Y por medio de la palabra, nosotros somos alimentados. Mira qué dice la palabra, entonces versículo 8, harás prosperar. Y muchos anhelamos ser prósperos, pero sin seguir los lineamientos ni los principios bíblicos. Por eso dijo el profeta Oseas, ¿trabajas mucho, pero recibes poco? ¿O echas tus ganancias en sacos rotos? Y muchos trabajan, pero a la mitad de la quincena ya no tienen nada. ¿Por qué será? Porque se han apartado de la palabra de Dios. Pero de todos modos ellos anhelan, desean ser bendecidos, prosperados. Pero ¿cómo van a ser prosperados si han violado los principios bíblicos? Se han apartado de la palabra de Dios. Pero de todos modos quieren ser prosperados y bendecidos. No podemos hacer más. Y mira que él sigue diciendo y termina de esta manera. Y todo te saldrá bien. Todo. ¿Quieres que todo te salga bien? No te apartes del libro, no te apartes de la ley, no te apartes de la Biblia. Medita en él de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino. Yo te bendigo. Bendigo tu casa, bendigo tu hogar. Pero si estás batallando financieramente, si estás batallando en alguna situación en el hogar, ese es el tiempo, como dice el escritor a los hebreos, de regresar a los rudimientos de la palabra. Ya no tenemos tiempo de decir, mañana. No, mañana es demasiado tarde. Recuerda que nosotros no somos eternos aquí en la tierra. Lo único que es eterno es la palabra de Dios. ¿Quieres que tu vida sea prosperada? ¿Quieres que tu hogar sea bendecido? ¿Quieres que tus finanzas te alcancen? No te apartes ni por un instante de la palabra de Dios. Termino diciendo lo que Tim LaHaye dijo: o este libro saca el pecado de tu corazón, o el pecado te aparta de este libro. La decisión está en tus manos. Yo te bendigo. Bendigo tu vida y espero que el día sábado a las 7 de la noche podamos estar juntos otra vez meditando la palabra. Y te tengo una noticia. El día lunes a las 7 de la noche tenemos una masterclass que se llama Revolución Ideológica. Tenemos a un invitado especial,
vamos a tener un tiempo de estudio escatológico, pero el tema que vamos a tratar se llama revolución ideológica. Así que espero en Dios que te puedas conectar el día lunes a las 7 de la noche y el día sábado, este sábado a las 7 de la noche. Dios te bendiga. Oramos. Padre, te doy gracias por cada uno de los que hoy pudieron estar conectados. Que esta palabra haya redargullido sus corazones y que si alguno de nuestra familia o aún nosotros mismos, ya sea por la pereza, la indiferencia o por sin fin de justificaciones, Dios, no nos damos el tiempo para leer, escudriñar las Escrituras. Haznos volver. Pon en nosotros un deseo ardiente de escudriñarlo. Y Señor, que se cumpla tu palabra de Josué 1:8. Que nunca nos apartemos del libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él, para que nuestro camino sea prosperado, nuestra casa sea prosperada, nuestros hijos sean prosperados y esa bendición llegue hasta nuestros nietos y bisnietos. Y que todo lo que hagamos salga para bien. Bendigo a tu pueblo y a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Bye.